Yeshua, Ruach HaKodesh, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de ciudad de avivamiento. Estamos congregados en esta noche una vez más para adorarte. Te alabamos. Nuestras palabras de agradecimiento hacia ti, Señor, estamos en ayuno y oración, aumentando los ríos de oración, Señor soberano, sabiendo el poder del ayuno delante de tu presencia. Señor amado, que esta palabra que vamos a compartir en esta noche sea una poderosa palabra que transforme vidas, una poderosa palabra que despierte aún más el fruto del Espíritu en nuestra vida. Como hemos aprendido en las Sagradas Escrituras y lo hemos ministrado, que cuando tú te acerques a nosotros de la forma en que te acercaste a la higuera, no encuentres solamente hojas, sino que encuentres higos, que encuentres fruto abundante. Toda alabanza, exaltación y gloria te pertenece a ti, Señor. Amén. ¿Listos? Vamos a leer Mateo capítulo 21, los versos 33 al 41. Mateo 21, 33 al 41, dice la palabra del Señor. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Recordemos por favor que Jesús hizo su entrada triunfal. Jesús acaba de enviar a 2 discípulos para que le traigan un asna y un pollino. Jesús decide entrar a Jerusalén para cumplir el final de su ministerio terrenal. Esto ocurrió un día domingo. La gente se quitaba los mantos, prendas de vestir, tomaba también ramas en señal de exaltación al Señor. Y Jesús, montando el pollino, hizo lo que se conoce como la entrada triunfal, mientras jóvenes decían: Hosana, Hosana al Hijo de David. Jesús llega al templo. Cuando Jesús llega al templo allí en Jerusalén, Jesús quiere dejar algo claro: la casa de mi Padre, casa de oración, será llamada. Es el día cuando Jesús voltea las mesas. Es el día cuando Jesús, dice la Escritura, hace que las jaulas de las palomas caigan al suelo. Aquel fue el día en que la paloma quedó en libertad. Jesús se levantó contra las subastas, contra los mercaderes del templo, quienes vendían animales para la adoración, para el sacrificio, hasta 20 veces a precio más alto que lo que la gente podía comprarla fuera de la casa del Señor. Y a la vez tanta venta y tanta subasta impedía la adoración, impedía la oración. Luego que Jesús hace este acto de disciplina, Jesús se acerca a los marginados y Jesús comienza a sanar a los enfermos que están allí. Ahora Jesús, sabiendo que son sus últimas enseñanzas,
comienza a hablar en parábolas. La razón por la que Jesús un día comenzó a hablar en parábolas, Él se la expresó a sus discípulos. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué hablas en parábolas y no nos hablas claramente? Y Jesús dijo: para que ustedes entiendan y ellos no me entiendan. Lo que significa que ya Jesús había determinado a quién le iba a ministrar. Y Jesús ya había determinado que aquellos que no lo querían recibir y aquellos que no lo querían escuchar fueran condenados. Y esto que acabamos de leer es la última parábola registrada en Mateo capítulo 21. Y dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado. Así que aquí Jesús está hablando de un padre de familia. Y está diciendo, número 2, que este padre de familia preparó su viña de forma cuidadosa. Y dice la parábola que contrató hombres para manejarla. La parábola utiliza la palabra labradores. Los hombres que se suponía que fueran fieles. Los hombres que se suponía que fueran leales. Los hombres que se suponía que fueran buenos administradores. Dice la parábola: maltrataron y mataron a los mensajeros enviados por el hombre de familia. La parábola dice que luego envió a otro grupo de labradores, pero también los maltrataron y los apedrearon. Así que el padre de familia piensa y dice: pues si no puedo mandar a un mensajero porque lo maltratan, entonces voy a enviar a mi hijo. A mi hijo tal vez sí lo van a respetar. Pero dice la parábola, y es Jesús hablando, que también mataron al hijo, creyendo neciamente que ellos se iban a quedar con la viña, que ellos iban a mantener el control de la viña. Sin embargo, la respuesta del señor de la viña no fue cedérsela a los labradores, sino que la respuesta del dueño de la viña fue destruirlos y juzgarlos. El Antiguo Testamento en varias oportunidades usa la imagen de la viña para hacer referencia a Israel. Lo podemos encontrar, voy a mencionar textos bíblicos para que luego usted lo estudie. Lo podemos encontrar en Deuteronomio 32:32, en Salmos 88, en Jeremías 2:21, pero especialmente en Isaías 5:1-7, y ese lo vamos a leer. Isaías 5:1-7, cuando se habla de viña, se habla de Israel. Quiero cantar ahora por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó y la despejó de piedras, y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Dice el 5 hasta el 7, pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. Hasta el 7. Haré que se quede desierta. Nadie la podará ni la cultivará. Crecerán en ella cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvias sobre ella. En realidad, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta en que Él se complace. Esperaba Él justicia, y solo hay injusticia, equidad, y solo hay iniquidad. Y yo te pido en esta preciosa noche del Padre que no olvides esta palabra, que la vamos a utilizar más adelante: iniquidad. Ahora, el Antiguo Testamento habla de que la viña
es Israel. Y ahora Jesús también está usando la misma comparación. Y el dueño de la viña dijo: tendrán respeto a mi hijo. Y dice: este es el heredero. Pero la respuesta fue: venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Así que Jesús está lanzando un mensaje, una parábola. Jesús representó la necedad, la insensatez, la locura de los principales sacerdotes y ancianos que conspiraron para matar al Hijo del Padre, enviado por el Padre a los rebeldes, maltratantes, habitantes, líderes de Israel. Un teólogo conocido como Bruce dijo lo siguiente, y cito: los labradores tratan a los mensajeros de las formas más bárbaras y agresivas, golpeando, matando, apedreando a muerte. Altamente improbable en el ámbito natural, pero es otra instancia en que las parábolas tienen que violar la probabilidad del ámbito espiritual. Por lo tanto, los siervos que dice Jesús en la parábola que fueron enviados son profetas. No olvidemos que Jesús lloró: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Así que Jesús en parábola le está diciendo a los líderes religiosos: el dueño de la viña envió profetas y ustedes los maltrataron, y ustedes los apedrearon, y ustedes los mataron. Pero ahora la sentencia del Padre Eterno a aquellos que ahora Jesús está profetizando que van a conspirar contra el hijo del dueño de la viña, contra él mismo, Jesús dicta sentencia. Y Jesús dice: a los malos destruirá sin misericordia. Así que aunque es una parábola, el mensaje está claro. Con esta respuesta, los sacerdotes y los ancianos entendieron lo que los siervos malvados merecían. Verdaderamente aquellos siervos que se rebelan contra su amo de esta manera merecen juicio. Y los religiosos lo estaban entendiendo muy bien, lo sabían. Ellos sabían que el Señor de la viña tenía derecho a esperar el fruto a su tiempo. De la misma manera, el Padre estaba esperando fruto de su viña, porque es su viña. ¿Fruto de quién? Fruto del sumo sacerdote, fruto de los fariseos, fruto de los doctores de la ley. El Padre estaba esperando fruto y lo esperó por más de 3 años, fruto en el liderato de Israel. Pero no lo encontró. De hecho, encontró poco. No podemos decir que no encontró nada, encontró poco, porque tuvimos gente como Nicodemo, que al menos a altas horas de la noche se acercó al lugar donde estaba Jesús para preguntarle: ¿qué es esto de nacer de nuevo? No todos los fariseos rechazaron a Jesús. No es el caso de la higuera, donde Jesús se acercó y no encontró ni un higo. Lo que encontró fue pura hoja. Pero encontró poco fruto, como se narra, ¿no?, en la parábola. Y esto no le agradó al Padre. Paréntesis. Esto es peligroso, porque el Padre siempre se acerca al liderato de nuestra casa de tiempo en tiempo para verificar qué hay, si hoja o fruto. Y el Padre da tiempo, y el Padre da espacio para ver qué nosotros hemos hecho. Y en el caso de Ciudad de Avivamiento es mucho más peligroso, porque cada vez que traemos palabra profética se espera resultado, y a quien más se le da, más se le exige, más se le demanda. Entonces, en este paréntesis, cada persona tiene que analizar bien lo que Dios quiere decir con la palabra profética.
¿Y qué va a hacer con esa palabra profética? Yo le decía a mi esposo Carlos que los profetas que traemos son profetas de oficio y son profetas que entienden que la profecía tiene que edificar. Y son profetas muy elegantes, que tratan de que la vida entienda sin ofenderles, bendiciéndoles. Pero los profetas de antaño no habían pasado por escuelas proféticas y venían y raspaban las cosas de una forma que daba miedo. Y la gente le tenía miedo a los profetas. Por eso. Pero esto no significa, la elegancia de un profeta no significa que Dios no venga a mí de tiempo en tiempo para verificar qué hay. ¿Qué yo he hecho? ¿Qué ha hecho el liderato de Ciudad Avivamiento? ¿Hoja o fruto? Cierro paréntesis y continúo. Y cuando, después de más de 3 años de ministerio de Jesús aquí en la tierra, el dueño de la viña se acerca a la viña y el fruto que encontró en Israel fue muy poco. Y ahora dice la palabra del Señor en la parábola que el padre toma una decisión. Dice: y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, escuche bien esto. Los líderes de Israel eran tan corruptos que el Señor le transfirió su liderazgo a otros. ¿A quién el Señor le entregó el liderazgo de Israel? A los apóstoles. Se lo entregó a Juan. Se lo entregó a Pedro. Se lo entregó a Jacobo. Se lo entregó a Felipe. Se lo entregó a Simón. No Simón Pedro, al segundo Simón. Se lo entregó a Judas Tadeo. Se lo entregó a Bartolomé, también conocido como Natanael. Se lo entregó a Mateo. Algunas personas que obviamente no son teólogos se aferran a posiciones y utilizan este verso bíblico. Es que el llamado y los dones son irrevocables. Y yo quiero enseñar algo. Un llamado y un don deja de tener el respaldo y el favor de Dios. Lo voy a explicar de una forma simple. A quien el Señor le entregó el talento y el don de cantar y de tocar, se lo dio. Se lo dio. Pero ese talento no se va. Nació con él. Ese don está allí. Pero por más que Luis Miguel cante cuán grande es él, sin el respaldo de Dios, sin el favor de Dios, el Espíritu Santo no lo apoya, no lo respalda. Y hay gente que vive con liderato caducado. Hay gente a quien Dios ya le quitó el manto. Hay gente a quien Dios ya le quitó el favor. Y ellos siguen diciendo que no, que yo tengo el llamado, que en el año 1900 no sé qué a mí me ungieron. Que yo recuerdo que aquel profeta me dijo: escúchame, verifica si tu llamado está vigente. Porque hay gente que opera en unos dones que no tienen la aprobación de Dios, que no tienen la unción de Dios. ¿Estás conmigo? No se asuste. Estoy en la parábola. Simplemente hagamos las cosas bien. Y ahora vuelvo acá. La parábola de Jesús dice: y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Se acabó. Lo que dice Jesús es: antes de ir a la cruz del Calvario, les quiero decir algo. Se le acabó la corrupción en el liderato. Se le acabó el maltrato en el liderato. Se le acabó el abuso en el liderato. Le quito el manto y se lo entrego a otros. Y repito, específicamente a los apóstoles y luego a la iglesia. A la iglesia hebrea, judía, y a la iglesia gentil que ellos iban a dirigir. Vamos a leer ahora en Mateo 21 los versos 42 al 46.
Mateo 21, 42 al 46. Alguien debería orar, Padre, que mi liderato aún esté vigente. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor, y a nuestros ojos es una maravilla. Por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. En este punto alguien debería orar también: Padre, yo quiero que encuentres en mí el fruto que tú esperas. Yo quiero dar el fruto que debo dar. Hasta el 46. 44. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprender a arrestar a Jesús, pero tuvieron miedo, porque la gente lo consideraba un profeta. Qué triste para un fariseo escuchar una palabra profética y en lugar de sentir temor de Dios, mínimo tratar de orar al Padre Eterno y arrepentirse, atacan la palabra profética y atacan al profeta. Eso es religiosidad y fariseísmo. Ahora, Jesús los confronta: ¿nunca leyeron en las Escrituras? Y esta manera de Jesús dirigirse a los principales sacerdotes y a los líderes ancianos de Israel debía haberlos enfurecido, porque Jesús le está diciendo: ustedes no leen la Biblia, ustedes no leen las Escrituras. Jesús le está hablando a los teólogos, líderes de Israel, y le dice: ustedes son teólogos y no leen las Escrituras. Y se enfurecieron. Qué distinto Nicodemo, cuando Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero Nicodemo con humildad aceptó la enseñanza privada de Jesús de Nazaret. Y Jesús continuó: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Les compartía el domingo que Jesús siempre citaba la Biblia. Y lo que Jesús está citando aquí es el Salmo 118, para recordarles a ellos algo: que su rechazo hacia Él hablaba más de su culpa y de su juicio que del mismo Jesús. Y Jesús está diciendo que a pesar del rechazo, Él sigue siendo la cabeza del ángulo. Y allí se da el cumplimiento de la profecía del Salmo 118. ¿Podemos leer un poco del Salmo 118 para que todos podamos verlo? Amén. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Que lo diga ahora Israel: su misericordia permanece para siempre. Que lo digan los descendientes de Aarón: su misericordia permanece para siempre. Que lo digan los temerosos del Señor: su misericordia permanece para siempre. En medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo. No tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. Todas las naciones me han rodeado, pero en el nombre del Señor las venceré. Me han rodeado y me acosan, pero en el nombre del Señor las venceré. Zumban a mi alrededor como abejas, crepitan como espinos que arden, pero en el nombre del Señor las venceré.
me empujan con violencia para hacerme caer, pero el Señor me sostendrá. El Señor es mi fuerza y a Él dedico mi canto, porque en Él he hallado salvación. En el campamento de los hombres justos se oyen gritos jubilosos de victoria. La diestra del Señor hace grandes proezas. La diestra del Señor se ha levantado. La diestra del Señor hace grandes proezas. No voy a morir, más bien voy a vivir para dar a conocer las obras del Señor. Aleluya. Aunque el Señor me castigó con dureza, no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas donde habita la justicia. Quiero entrar por ellas para alabar al Señor. Ellas son las puertas que llevan al Señor, y por ellas entran quienes son justos. Te alabo, Señor, porque me escuchas y porque me das tu salvación. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Aleluya. Denles aplauso al Padre Todopoderoso. Amén. Aleluya. Así que estos líderes que rechazan a Jesús estaban escuchando las consecuencias de su rechazo. Y claramente Jesús dijo que Él era, conforme al Salmo 118, la cabeza del ángulo. Usted puede leer de asignación Isaías 8:13, también es la piedra con la que la gente se tropieza. La piedra de cimiento preciosa y angular de Isaías 28:16. Daniel también habló de piedra. Jesús es la piedra de Daniel 2:34, que destruye al mundo que se rebela contra Dios. Y ahora continúa la parábola. Jesús dijo: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Sin embargo, si usted se da cuenta en esta parábola, todavía tienen una oportunidad. Porque ellos podrían haber dicho: estás hablando de mí y yo me arrepiento. Pero no lo dijeron. Y Jesús le estaba pesando su liderato. Y Jesús le estaba pesando su obra en la tierra. Y la maldición que ellos recibieron, porque Jesús en más de una ocasión le dijo: ay de ustedes, fariseos hipócritas, ay de ustedes que hacen hermosas y largas oraciones y les roban a las viudas, ay de ustedes. La maldición, el ay para ellos, fue la pérdida del privilegio. El reino le fue quitado y le fue entregado a otros. Qué advertencia también para nosotros, porque también nosotros gozamos de confianza y también nosotros gozamos de liderato. Amén. Y nosotros tenemos que autoevaluarnos constantemente y hacer enmiendas constantemente en nuestra vida. Y subir los niveles de lealtad, subir los niveles de fidelidad, subir los niveles de pureza, antes que el Señor quite el candelero de su lugar. Y Jesús continuó: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Podemos ser quebrantados rindiéndonos humildemente delante de Dios, o simplemente ser desmenuzados en juicio. Esto requiere humildad. Y luego dice: al buscar cómo echarle mano, cómo arrestarlo, ahí está la respuesta de ellos. En vez de arrepentirse, respondieron con enojo, continuando los ataques contra Jesús, rechazando a Jesús. Pero lo que los condena es lo siguiente, y es que entendieron que Jesús estaba hablando de ellos. ¿Y cómo ellos se entendieron que Jesús estaba hablando de ellos? Sencillo: por su conciencia culpable. Y que el Padre me entregue las palabras correctas para explicar esta frase. Entendieron
que estaba hablando de ellos. Inhalamos y exhalamos. Hay personas que dicen, yo siento que ese mensaje es para mí. Si yo siento que el mensaje es para mí, es porque es para mí. Porque la que dice que yo creo que ese mensaje es para mí, es mi conciencia. Voy a explicar esto. Yo creo que lo dice por mí. Si usted cree que algo se dijo por usted, le tengo una buena noticia. Es para usted. Porque quien dice que es para usted es su conciencia. No es el libro, no es la predicación, no es la oración, no es la canción, no es la enseñanza, es la conciencia. El jíbaro campesino, tan lleno el puertorriqueño jíbaro campesino, lleno de tanta sabiduría, y la sabiduría la expresa en refranes, dice lo siguiente: el que se pica es porque ajo come, y el que no come ajo no se tiene que picar. Ese refrán quiere decir, el que acusa es la conciencia. Jesús habló en parábolas, pero ellos entendieron que era para ellos. ¿Quién dijo que era para ellos? Sus conciencias culpables. Y cuando alguien entiende que algo es para ellos, tiene dos opciones. Opción número 1, y es la correcta: con humildad, hacer una autoevaluación de su vida. Como dijo el apóstol Pablo, autojuzgarse, hacer cambios y enmiendas en su vida, buscando agradarle cada día más al Señor. Y si esto implica arrepentimiento, que sí lo implica, cambio de mentalidad, hacerlo de forma inmediata. Opción número 2: lo dijo por mí y me enojo y me molesto y voy a responder y voy a hacer, y conmigo sí que no. Y eso trae condenación. ¿Lo expliqué bien? Aleluya, iglesia linda, sabia, inteligente. Aleluya. Con esto dicho, Jesús vino para darnos libertad. Pero le dije hace unos minutos atrás que no olvidara una palabra. Hay gente que no da fruto porque carga iniquidad. Y la Biblia dice, porque cuando fui a mi viña quise encontrar justicia, equidad, y lo que encontré fue iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Número 1, todos nacemos con iniquidad. Todos. Algunas personas piensan que cuando un bebé nace, como el bebé es tan lindo, como el bebé es tan bello, y porque amamos al bebé, el bebé nació en pureza, en perfección y en santidad. Y lamentablemente, por la sociedad, por los malos ejemplos, lamentablemente, por tantas razones, el pobre bebé se daña. No. Por eso es que los bebés tienen que ser presentados inmediatamente al Señor. Y tan pronto el niño tiene conciencia, tiene que bautizarse. ¿Por qué? Porque todos nacemos con iniquidad. Y la iniquidad es la raíz del pecado. Etimológicamente hablando, la palabra iniquidad significa lo torcido. Es algo que está torcido. Yo he escuchado gente que no comprende esto espiritual. Los niños no mienten, los niños sí mienten. Los niños sí roban. Claro que sí. Los niños sí pecan. Y nosotros que trabajamos con niños todos los días, a través de nuestra iglesia escuela, a través de los ministerios, etcétera, vemos unas cosas aterradoras en niños. Yo nunca voy a olvidar a una niña, tenía como algunos 6 años, que llevaba dos muñecas,
a la escuela y ponía a las dos muñecas a besarse. Esa misma niña que la estábamos observando de cerca, Apóstol Carlos y yo, ¿lo recuerdas? Cuando estábamos en nuestras facilidades en Vallas Torres, se llevó a un niño pequeño de su edad, varón, estoy hablando de primer grado, a besarlo debajo del vagón y a pecar debajo del vagón, la niña. Entonces llamamos a sus padres para trabajar la situación de iniquidad que ya se estaba manifestando en pecado. Entonces mamá era hija de pastores y mamá no entendía, pero ¿dónde la nena aprende eso? ¿Dónde la nena ve eso? La nena lo llevaba por dentro. Iniquidad. Vamos a aprender unas cosas y a repasar otras. Por eso toda persona que llega a Cristo necesita liberación. Porque todos, absolutamente todos, nacimos con iniquidad y esa iniquidad tiene que ser manejada. Iniquidad significa lo torcido. De hecho, lo recto de Dios y lo perfecto de Dios, pero que se torció. ¿Dónde comenzó la iniquidad? La iniquidad comenzó con la caída de Luzbel. Surge en el momento en que este Luzbel, lleno de belleza y perfección, le dio cabida a un pensamiento que lo desalineó de Dios. En una atmósfera perfecta, en un cielo glorioso, dice la Biblia que se halló iniquidad en Luzbel. Entonces aquí tenemos que preguntarnos algo. ¿Alguien podrá corromperse en una atmósfera perfecta? Sí. La iniquidad, el pensamiento. Cuando alguien le da cabida, Luzbel le dio cabida a un pensamiento incorrecto. El pensamiento incorrecto de Luzbel fue el siguiente: quiero un trono al lado del padre. Y cuando el padre dijo no, se rebeló contra el padre. Si usted quiere saber si su hijo es fiel, si su hija es fiel, dígale que no. Dígale que no. Y esto ocurre también en la casa del Señor. Mientras Apóstoles Carlos y yo decimos que sí, que sí, que sí, que sí, que tratamos de darle la vuelta y decir que sí, todo está maravilloso hasta que decimos que no. Cuando decimos que no, comienzan a manifestarse rebeliones como esta. Ya no hay cobertura, ahora hay información. ¿Cuál es la diferencia entre cobertura e información? Cobertura es cuando un hijo espiritual nos lo habla primero antes de tomar la decisión. Pero como ya hay rebelión, lo hacen y entonces nos informan que lo hicieron y el mensaje está claro: como quiera lo iban a hacer. Solamente quieren agradarnos. Hola. Imagínese un hijo suyo diciéndole: mami, papi, te estoy informando que estoy en el cine. Me le aparezco al cine porque lo parí. Se pide permiso y eso es cobertura. Quiero pastorear. Iniquidad, iniquidad, iniquidad. Y el problema del diablo fue que albergó un pensamiento desordenado en su cabeza. Un ángel lleno de belleza, un ángel lleno de perfección le dio cabida a un pensamiento que lo desalineó de Dios. Y empezó a creer en algo diferente, algo opuesto a la justicia divina. Ahora bien, de la misma manera, iglesia sabia, iglesia brillante, inteligente, de la misma manera que la fe es la sustancia de lo que se cree, es el poder que activa el mundo invisible de los cielos. El pensamiento torcido en la mente y en el corazón de Luzbel también produjo una sustancia espiritual. Es el origen de la maldad. Y quiero por favor que todos leamos la Biblia. Ezequiel 28, quiero leer los versos 15 y 18.
Ezequiel 28, 15 y 18. Desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Y dice el 18, y es que profanaste tus santuarios con tus muchas maldades y con tus perversos negocios. Por eso yo hice que de ti saliera fuego para que te consumiera. Te hice rodar por el suelo a la vista de todos los que te admiran. Estas dos palabras muchas veces se usan al azar y son determinantes para entender la raíz de la gran mayoría de los problemas que le ocurren a los creyentes. Porque a la gente del mundo, obvio, pero a los creyentes. Pensamiento de maldad, esa es la semilla diabólica de donde todo el mal se origina. Y esta es transmitida al bebé desde su nacimiento. Y va a impregnar pensamientos, y va a impregnar emociones, y va a impregnar intenciones que se levantan en contra de Dios, en contra de la verdad, en contra de la justicia y en contra de todo lo que Dios es. Así que la iniquidad es la suma de todos estos pensamientos torcidos, a lo que se le llama la maldad del hombre. Es por esta razón que tenemos gente de Dios pecando y gente sufriendo, porque gente dice: Dios mío, pero si yo acepté a Jesús como mi único Señor y Salvador, ¿por qué sueño con esto? ¿Por qué deseo esto? ¿Por qué pienso en esto? En las consejerías pastorales yo he tenido gente que me ha dicho: yo oro y yo oro al Señor, no me dejes caer en tentación, no me dejes caer en tentación, apóstol, que no me dejes caer en tentación porque yo soy casada. Pero ay, Dios mío, si yo lo vuelvo a ver, es que yo sé, apóstol, que yo voy a caer. Iniquidad. Por lo menos personas así son sinceras para poder trabajar. Porque hay otros que, mi amor, yo no. Yo jamás. Y el que encubre su pecado no prospera. Solamente el que expone su verdad es el que haya misericordia. El que encubre no prospera. Pero aquel que expone: esta es mi verdad, esta es mi situación, amo a Cristo, le sirvo a Cristo, pero esta es mi situación, este pensamiento me atormenta, este sentimiento me atormenta, esta maldad me atormenta. Eres candidato para la libertad. La iniquidad impregna el espíritu del ser humano en el instante que es concebido en el embrión, porque es en ese momento que toda la información, toda la herencia espiritual, el bebé la recibe. Si es importante con quién te casas, si es importante tu línea genealógica. Y la iniquidad es como un cordón espiritual, por definirlo de alguna manera, donde están grabados todos los pecados de esa generación. Y por eso los pecados pasan de generación en generación. Es como si fuera algo hereditario, donde abuelo en el barrio tenía 5 mujeres. El hijo fue sorprendido en adulterio. Y el nieto, con 5 años de edad, las tías le dicen: ¿de quién es ese pipí? ¿Cuántas novias tú tienes? Y el nene: 4. Maldita iniquidad. Y esa iniquidad va a seguir impregnando pensamientos, emociones, vida, hasta que se convierte en pecado. Amén. Mira lo que dice Jeremías 17:1, por favor. Jeremías 17:1. El pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Por lo tanto, quiero insistir en que el paso 1 es aceptar a Jesús creyendo con todo el corazón, pero allí el trabajo no termina, comienza. Lo segundo es la libertad. La libertad.
La iniquidad está íntimamente ligada al mundo espiritual de las tinieblas. Y allí es donde el diablo engancha las maldiciones que vienen de los antepasados. Y allí el diablo encuentra la base legal para que enfermedades pasen de padres a hijos a nietos, para que maldiciones pasen de padres a hijos a nietos. Amén. Encuentra legalidad para robar, para atacar, para oprimir. Y el diablo lo que quiere es que esto sea un obstáculo constante que impide una vida plena y bendecida gracias a Cristo Jesús. Es por eso que hijos de alcohólicos, llegada a cierta edad, comienzan a sentir un deseo incontrolable de beber. Decía el fallecido poeta, declamador Juan Boria: ¿y tu abuela a dónde está? ¿A dónde está? Y a veces son hijos de cristianos o de pastores que parece que sin razón alguna desarrollan inclinaciones pecaminosas. Y hay una razón. La razón es que los pastores no han trabajado la iniquidad. Y luego que la iniquidad, como si fuera un líquido negro dentro de la persona, porque está en el espíritu del hombre, comienza a afectar pensamientos y emociones. Ahora Santiago nos explica, vamos a leer Santiago 1, 14 y 15, que todo lo que el diablo tiene que hacer es tentar. Santiago 1, 14 dice: al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Nunca el diablo va a tentar a una persona que el diablo no encuentre un derecho legal. Recuerde que el reino es un reino organizado de derechos legales. Y si el diablo no encuentra una base legal, no puede. Es por sus propios deseos. Y el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, una vez que se cede a la tentación, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Eso dice la palabra del Señor. Entonces no solo el diablo va a afectar la vida de la gente a través de la iniquidad, sino que es donde los juicios de Dios van a estar manifestándose constantemente. ¿Por qué? Porque el juicio llega porque la iniquidad se opone a Dios, se opone a la justicia divina, porque está torcido. Y la iniquidad está todo el tiempo en choque con la rectitud de Dios. Y el propósito de los juicios de Dios, cuando se escucha la palabra juicio, la gente se asusta. No, el propósito del juicio es alinear todas las cosas. Y luego, donde hay un camino torcido, va a haber una continua acción divina. Dios alineando la persona. Y esto se manifiesta. Dios hace lo que tenga que hacer por amor. El Padre, a quien ama, disciplina. Juicios, procesos, tribulaciones, desiertos. Éxodo 25, por favor. Éxodo 25 dice: no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Habla de adoración a imágenes, idolatría. Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación. Luego voy a hablar de bendiciones, pero yo quiero en esta parte que se entienda la iniquidad. Porque la segunda parte, la otra parte es bella. Y la bendición hasta 1000 generaciones es bella. Pero no hay bendición hasta 1000 generaciones hasta que no acabemos con la maldición de la tercera y de la cuarta generación. Amén. Yo quiero que usted note que en Éxodo 20 no se le está hablando a los impíos. Se le está hablando al pueblo de Dios. Y note que el Señor no dice: yo visito el pecado. No, yo visito la iniquidad. Porque el pecado es la rama. La iniquidad es la raíz del árbol. Lo exterior, el árbol que viene creciendo robusto, grande, fuerte, de generación en generación.
La iniquidad es la raíz donde surge todo mal. Y Dios hace la diferencia entre lo que es iniquidad y lo que es pecado. En esta noche estamos hablando de iniquidad. Hay gente que es muy fuerte, que ama al Señor con todo su corazón y vive en ayuno de pecado. Como el ejemplo que te di ahora de la mujer que ama a Dios, pero que le suplica a Dios, no deje que yo caiga en tentación, porque yo estoy segura que voy a caer. En ayuno de pecado, pero me está reconociendo que no es libre. Éxodo 34, 6 y 7, por favor. Éxodo 34, 6 y 7. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, cada vez que usted lee la Biblia, el Señor en mayúscula así es Adonai. El Adonai, mi dueño, mi Señor. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Aquí la palabra maldad es la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad, la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. La iniquidad. Y un principio que tenemos que entender y que va a ser fuente de gran liberación en nuestra vida es que Dios no trata con el mal superficialmente, de forma genérica. No, el Padre es tremendamente específico. Y allí dice: voy a trabajar con la iniquidad, voy a trabajar con la rebelión y voy a trabajar con el pecado. Y lo dice de formas diferentes. Iniquidad es una cosa, rebelión es otra cosa y pecado es otra cosa. En la gran inteligencia espiritual de David, David se acercaba al Padre y hablaba de las 3 cosas. Perdona mis pecados, quita de mí la iniquidad, la rebelión, 3 cosas. Pero la raíz de todo es la iniquidad. Quiero leer Isaías 53, 4, 5 y 10 y 11. Isaías 53, 4, 5, 10 y 11. Con todo, Él, Cristo, llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Vea que son 2 palabras distintas. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, a Cristo. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no solamente fue por los pecados. Casi siempre se habla del pecado, del pecado, del pecado. También fue por la rebelión. Y también fue para erradicar la iniquidad de la vida de aquel que cree en Él y le confiesa como Señor y Salvador. De tal manera que el adicto a droga ya no sentirá deseo por la droga. La aborrecerá. No será que temblará delante de la droga y se arrodillará con temor de Dios suplicando: Señor amado, ayúdame. No. Es que no vas a sentir deseo. Es que jamás vas a sentir adulterar, vas a aborrecer el adulterio, porque el Señor acabó con la iniquidad. A veces cuando se hacen liberaciones la gente vomita, y vomita un líquido negro o de color oscuro,
Algunos vomitan unos vómitos amarillos. Yo vi a mi papá, y mi esposo estaba conmigo, botar toda la iniquidad en la cama del hospital. Mi papá aceptó conmigo a Jesús como único Señor y Salvador, y yo no estaba segura porque ya estaba entubado. Pero luego de eso, una de mis tías salió gritando y Carlos y yo entramos a la habitación y era mi papá botando toda la iniquidad de su ser, Dios trabajando con él, y luego de eso murió. Era toda una visitación del Espíritu Santo allí. La iniquidad, cuando la iniquidad está, no hay comunión, porque la comunión se hace con el Espíritu. Cuando la iniquidad está, se afecta el discernimiento y la intuición, porque eso está en el Espíritu. Cuando la iniquidad está, se afecta la conciencia. Hay gente que hace caso omiso a lo que la Biblia dice y sigue pecando, porque la iniquidad afecta su conciencia. El espíritu tiene mente, la iniquidad afecta la mente del espíritu. ¿Cómo? No hay entendimiento, no hay inteligencia espiritual, no hay sabiduría de Dios. La iniquidad afecta los sentidos del espíritu y obviamente afecta el poder. Pero en esta noche vamos a hacer una noche de liberación, de una forma tan simple, que a partir de esta noche, en el nombre de Jesús, la esclavitud personal y la esclavitud generacional va a terminar, si usted se atreve a creer y abrazar la fe. Vamos a entregarle a cada uno un documento. Yo quiero que todos tengan el documento para entonces proceder a explicarlo. Y necesito que usted busque un bolígrafo, un lápiz, algo con que marcar. Olvidé decirle eso el domingo, pido disculpas. Pero atrás en la mesa, los servidores tienen bolígrafos. Lo más rápido que usted pueda, distribuya los papeles. Usted no va a escribir su nombre en el documento, no lo va a escribir. Mientras se reparte el papel, todos conmigo, que yo quiero explicar en qué consisten los pecados. ¿Listos? Fornicación. La palabra en el rollo original es pernoia. Y pernoia significa cualquier tipo de inmoralidad sexual. Se ha dicho que fornicación es simplemente intimidad sexual antes del matrimonio, es mucho más que eso. Fornicación es cualquier tipo pecaminoso de acercamiento sexual. Es un pecado de muerte. La intimidad sexual está reservada únicamente para el matrimonio. 2, adulterio. Cualquier tipo de acercamiento con una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa. No solamente intimidad sexual, cualquier tipo de acercamiento romántico, incluye llamadas telefónicas. Recuerde que la ley de Éxodo 20 juzga la conducta. La gracia de Jesús juzga el corazón. Jesús dijo: escrito está, no adulterarás, mas yo digo que cualquiera que desee a otra persona ya adulteró. Estoy hablando con la iglesia, no estoy hablando con los judíos de Éxodo 20. Lascivia y lujuria se parecen. La lascivia se expresa en conducta, la lascivia se expresa en vestimenta. Lascivia, provocación. La lujuria es la lascivia en un nivel más elevado, directa. El homosexualismo es pecado de muerte, relación de hombres con hombres. El lesbianismo es un pecado de muerte, relación de mujeres con mujeres.
Y volvemos al concepto de ley y gracia. La ley juzga la conducta. Jesús, la gracia juzga pensamientos, emociones, corazón. Incesto. Es el padre el que determina a quién él autoriza que tenga intimidad sexual. No lo autoriza entre padres e hijos, madres e hijos. No lo autoriza entre familiares cercanos. La Biblia es clara. Bestialismo con animales. Aunque para muchos es impresionante, acá se ha trabajado. En 2 ocasiones, Apóstol Carlos y yo hemos trabajado casos de bestialismo. Con demonios, porque la persona que se autosexualiza, autosexualidad, atrae demonios, incubos, subcubos. Violaciones, pecados sexuales a la fuerza. La pornografía no es aceptada por Dios. La pornografía es la visualización de adulterios, de fornicaciones, de lascivia, de lujuria, altos niveles de demonización. Autosexualidad, masturbación, pecados religiosos, idolatría. Y muchas personas son idólatras por ignorancia, pero otros son idólatras porque les gusta. Como dice el 2 libro de Reyes, temían a Jehová, pero honraban a sus dioses por las costumbres, por las modas. En esta semana de Pascua, cuidado. Conejos, huevos, etcétera. Hechicería, eso es ocultismo, igual que brujería, espiritismo, santería, satanismo, masonería, pecados religiosos. La adivinación, y dentro del cuerpo de Cristo hay gente que practica la adivinación. Se creen profetas, pero como no tienen el don profético, adivinan. Astrología, la Biblia lo prohíbe, horóscopos. Magia. Y no estoy hablando de los truquitos del payaso criollo, ¿eh? Hay cosas de magia. Todas las prácticas de nigromancia, grafología, iridología e hipnotismo. Hay gente que te lee el futuro de tantas maneras, mirando hasta la borra del café. Grafología, mirando como tú escribes. Iridología. Hay personas que se dedican a la ciencia natural, que a través del ojo ven tu salud. Eso no es pecado. Pero leerte el futuro por el ojo, sí. Note la diferencia. Hipnotismo. Hablo también de la hipnosis ocultista, que se va a la reencarnación. Todos conmigo, que nadie se me confunda. La ciencia oriental que utiliza la acupuntura para la salud es correcto. Pero la acupuntura que pacta las agujas al ocultismo, eso es pecado. Artes marciales, lo mismo. Si matriculaste a tu niño o a tu niña en artes marciales, verifica. Porque si oran a Jehová antes del ejercicio, gloria a Dios, aleluya. Pero si hacen las oraciones orientales al paganismo, allá hay pecado. El yoga es condenable. La meditación oriental, la proyección astral es salirse del cuerpo. Cualquier tipo de sacrificio. Hay quien sacrifica animales, gallinas, hasta niños también. Todo tipo de idolatría. Ahora vamos a explicar los pecados que la gente piensa que no es pecado. Y yo los he visto en líderes. Odio. El odio es un pecado. La ira descontrolada es un pecado. La envidia es un pecado. Los celos. Y hay celos espirituales horribles. Gente que le duele que a otro le vaya bien. Las borracheras, la embriaguez, las juergas, orgías,
discordias, egoísmo, amargura en el corazón. La manipulación, yo he visto también mucha manipulación en muchos lugares. Venganza, orgullo, ambición. Y si usted está siendo atacado por enfermedades, eso también es una maldición. Pecados de esclavitud, cualquier tipo de adicción, alcoholismo, drogadicción, cigarrillos, pero todo lo que no puedas dejar es adicción. Porque hay gente que piensa que el café no es adicción. Y cuando el Padre convoca ayuno, no pueden ayunar por sus adicciones. No pueden ayunar por las adicciones al refresco. Hay gente adicta a medicamentos. Y lo hemos trabajado anteriormente. Pero adicciones a medicamentos. Y eso también es esclavitud. Si si usted tiene conocimiento que eso estuvo presente en la vida de su papá, lo marca. En la vida de su mamá, lo marca en la columna. En la vida de sus abuelos o bisabuelos, lo marca en la columna. Si ha estado presente en su vida, márquelo también. No va a colocar su nombre. Simplemente vamos a orar. Mientras usted se toma su tiempo marcando, y esto de forma individual. Usted no tiene que enseñarle esto a nadie. Individual. La salvación es individual y la liberación es individual. Ambas cosas. Yo voy a orar. Y si hay algo en lo que usted no está seguro, yo siempre le digo a mi santo esposo, apóstol Carlos, mejor de más que de menos. Yo mejor me arrepiento de más que de menos. Yo mejor pido perdón de más que de menos. Y yo le digo al Padre, Padre, si hubiese algo que yo no conozco, que no tengo conocimiento, yo te pido perdón. Te pido perdón por mí. Te pido perdón por mis padres. En el Antiguo Testamento había oraciones. Nehemías oró, te pido perdón por todos. Te pido perdón por mi nación. Humildemente te presento mi conciencia, humildemente te presento mi mente. Yo voy a orar mientras el apóstol Carlos acerca los instrumentos que vamos a utilizar para este acto profético. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, estamos en tu presencia y oramos a ti en esta preciosa noche del Padre, como oró David. Señor, libres de toda iniquidad, libres de toda rebelión, libres de todo pecado, Señor, y acudimos al nombre de Cristo. Te damos gracias por lo que registra tu palabra en el libro del profeta Isaías, que el sacrificio de Jesús fue precisamente no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para darnos la completa libertad de toda iniquidad, de toda maldad, de toda rebelión. Señor soberano, sin ti, sin Cristo, sin el poder de su sangre, nosotros somos incapaces de dar un paso más en salvación, bendición, en libertad. Gracias por tu plan de redención. Y en esta preciosísima noche, miércoles santo, nosotros de forma íntima te presentamos a nuestra generación. Te presentamos nuestros padres. Te presentamos nuestros abuelos. Te presentamos nuestros bisabuelos. Nos presentamos nosotros mismos, no importa los años que llevemos en ti. Señor, aún más allá de la salvación, queremos una completa, absoluta perfección. Porque tú mismo nos has enseñado en tu palabra que estamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, y ese es Cristo. Con este acto de arrepentimiento y este acto profético, Señor, nosotros decretamos
que nuestros hijos, nietos, bisnietos viven en completa libertad y en bendición, como lo cita Éxodo 20, hasta 1000 generaciones. Te damos las gracias por el privilegio de nosotros poder ser parte, ser los rompedores de maldiciones. Te alabamos y glorificamos tu nombre por todos los resultados de bendición que vamos a ver. Y toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda exaltación te pertenece, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios.